vamos a empezar. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos la anatomía de la muñeca, ¿sí? Esto es la muñeca. La muñeca está formada o está compuesta por los distintos huesos que son. Esto que vemos aquí es el radio, esto es el cúbito, y luego tenemos los huesitos del carpo, que son, voy a adelantar un poquito más para mostrarles, a ver, una imagen más clara, acá, acá. Esto que ven aquí son los huesitos del carpo, estos son huesitos del carpo, son huesos irregulares, ¿sí? Tienen formas circulares, formas ovaladas, forma triangular, y estos huesitos del carpo, esto es el carpo que está aquí. Esto es el radio. Acá tenemos el cúbito. Y estos huesitos que están aquí, a este nivel, son los huesos carpianos. Y estos huesitos del carpo están formados por 8 huesitos. Hay 8 huesos, ¿sí? De los cuales se disponen en 2 filas. Hay 2 filas. En la primera fila hay 4 y en la segunda fila hay 4. Los huesitos de la primera fila, estos que están aquí, es el escafoides que vemos aquí, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Estos son los 4 huesitos de la primera fila. Y luego tenemos los huesitos de la segunda fila, los que están aquí. Tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. En total son 8 huesitos del carpo, estos que están aquí. Partiendo de eso, teniendo en cuenta los huesitos carpianos, nosotros tenemos en la muñeca, hay 2 articulaciones. La primera articulación se llama articulación radiocarpiana, en donde el radio, este huesito que está aquí, se une con los huesitos del carpo. ¿Y con qué huesitos del carpo se va a unir? Con los huesitos de la primera fila, porque los de la segunda fila están acá, y no se puede unir con los de la segunda, sino solamente con los de la primera fila. Y luego tenemos la segunda articulación, que es la articulación radiocubital inferior, donde se une el radio con el cúbito aquí abajo. El radio y el cúbito, ¿en dónde también se unen? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Dónde hay otra articulación radiocubital? Si alguien miró el video. ¿En dónde hay otra articulación radiocubital? Uno ahí en la muñeca y el otro ¿dónde es? En el codo, profe. En el codo. Y esa articulación radiocubital que se encuentra en el codo se llama radiocubital proximal y esta articulación se llama radiocubital distal, ¿sí? Entonces, el radio, acá tenemos nosotros la articulación radiocarpiana, ¿sí? Este es el radio, es la base del radio, ¿sí? Esto que vemos aquí. Y el radio se articula con solamente 3 huesitos de la primera fila. Nosotros dijimos que había 4 huesitos, pero solamente se articula con 3. El radio se articula con el escafoides, con el semilunar y con el piramidal. Con el pisiforme, con el huesito que sobra, no se articula el radio, ¿sí? Y esta es la primera articulación que se llama articulación radiocarpiana, en donde se articula el radio, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Articulación radiocarpiana, la primera articulación de la muñeca. Luego tenemos la segunda articulación, esta que está aquí, que es la articulación radiocubital distal, donde se articula el radio con el cúbito. Entonces, ya tenemos ahí nosotros las 2 articulaciones de la muñeca, la radiocarpiana y la radiocubital distal, ¿sí? Ustedes saben que en toda articulación hay componentes intraarticulares y componentes extraarticulares. Entre los componentes intraarticulares, lo que hay dentro de la articulación de la muñeca, tenemos el cartílago articular, la membrana sinovial y el líquido sinovial.
Esos son los tres componentes intraarticulares. Y luego tenemos los componentes extraarticulares, es lo que hay por fuera de la articulación. Y entre los componentes extraarticulares tenemos la cápsula articular, como siempre, y los ligamentos, ¿sí? Entre los ligamentos tenemos el ligamento anterior, un ligamento posterior, o sea, si esto es la muñeca, acá tenemos un ligamento anterior, un ligamento posterior, un ligamento lateral externo. ¿Por qué externo? Porque el radio está hacia afuera y el radio siempre le mira al pulgar. Entonces acá se encuentra el ligamento lateral externo y acá adentro se encuentra el ligamento lateral interno, ¿sí? Aquí, en la articulación radiocubital distal, también hay un ligamento que se llama ligamento triangular. ¿Se acuerdan que en la articulación radiocubital proximal que se encuentra en la muñeca, también hay un ligamento que se llama ligamento redondo y ligamento anular? Y eso se encarga de estabilizar la articulación radiocubital proximal, la que está en el codo. Y aquí el ligamento radiocubital, o sea, el ligamento triangular, se encarga de estabilizar la articulación radiocubital distal, esto que está aquí, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya los ligamentos. Esto es la articulación radiocarpiana, este es la superficie articular del radio, se articula con los tres huesitos del carpo, el escafoides, el semilunar y el piramidal. Esta es la articulación radiocarpiana. Acá fue lo que hablamos, entre los componentes articulares tenemos la cápsula, ¿sí? Que es lo que le envuelve la articulación. Acá fue lo que les dije, tenemos los ligamentos, esto es el ligamento anterior, esto es el ligamento posterior de la muñeca. Acá tenemos el ligamento lateral o colateral cubital o ligamento lateral interno porque el cúbito se encuentra hacia adentro. Nunca se olviden de eso. También se le dice ligamento colateral cubital o ligamento lateral interno. Acá tenemos ligamento colateral radial o ligamento lateral externo. ¿Sí? Esto que vemos aquí, ¿sí? Aquí, esto que ven en azul, acá, donde está la flechita, es donde pasa, es esta cara, es esta vista, es la vista dorsal, acá. Y aquí pasan tendones. Todo esto que ven ustedes en azul aquí, esto, esto y esto que en blanco son tendones. Y esto se llama retináculo de los extensores. Es como una vaina que le envuelve a estos tendones. ¿Para qué? Para que cuando vos muevas los dedos, como los tendones están aquí, para cuando vos muevas los dedos, los tendones también se mueven. Entonces, para que no se muevan uno con otro así, entonces ese retináculo le envuelve, entonces le estabiliza para poder realizar el movimiento. Lo mismo tenemos aquí en la parte anterior, esto que está aquí, en la parte anterior, tenemos el retináculo, pero de los flexores, porque esto es flexión. Y acá también se encuentran los tendones. Esto que vemos aquí, estos son tendones, ¿sí? Estos son tendones de los flexores de los dedos. Y este retináculo también ayuda a que cuando uno hace la flexión, y como acá se encuentran los tendones, estos que están aquí no se muevan de un lado a otro, le estabiliza. Acá, por ejemplo, tenemos el ligamento lateral cubital, ¿sí? Este es el cúbito y este huesito que está aquí es el huesito pisiforme. Esto que está aquí, ¿sí? Acá tenemos el ligamento colateral radial, ¿sí? Este es el radio y este huesito que está aquí es el escafoides. Esto que está aquí. Esto, por ejemplo, es una vista donde nosotros podemos observar la parte anterior de la muñeca y este es la arteria, ¿sí? Acá tenemos la arteria radial y esta es la arteria cubital, ¿sí? Y ambas arterias se unen en la mano aquí. Esto también es arterias, se llaman arterias interóseas porque se encuentran en la profundidad del antebrazo y estas arterias se encargan de darle
sangre y oxígeno a los tejidos, en este caso a los músculos, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, un nervio, ¿sí? Un nervio que se encuentra a este nivel que se llama nervio interóseo, que también se encarga de darle inervación a los músculos profundos. Todo lo que ven acá en blanquito, ¿sí? Estos son los tendones extensores. Y esto que ven aquí en blanquito así es el retináculo, es lo que le estabiliza los tendones. Porque si uno mueve esto y ahí no se encuentran los retináculos, los tendones se van a mover unos con otros, unos con otros se van a entrecruzar entre ellos. Bueno, entonces, ya tenemos la articulación de la muñeca, está formada por la articulación radiocarpiana, se articula el radio con los tres huesitos del carpo, que son el escafoide, el semilunar y el piramidal. Y luego tenemos la articulación radiocubital inferior, donde se articula el radio con el cúbito. Y luego tenemos acá los huesitos del carpo, que fue lo que les dije, lo de la primera fila, que son, siempre se cuenta desde del pulgar hacia adentro. Acá tenemos escafoide, semilunar, piramidal y el último pisiforme. Ahí tenemos los cuatro huesitos de la primera fila. En la segunda fila tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Y esos son los huesitos del carpo. Y esto se llama articulación carpiana. O sea, se articulan los huesitos del carpo entre sí. Estos que están aquí. Esto que vemos aquí, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, son los huesos metacarpianos. Estos son los metacarpianos. Y los huesos metacarpianos se articulan con los huesitos de la segunda fila del carpo. Se articula con el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Y esto que ven aquí, esta unión, donde está mi flechita, esta unión se llama articulación metacarpiana. Meta de los metatarsianos, o sea, de los metacarpianos con los huesos del carpo. Se llama articulación metacarpiana. Acá tenemos la articulación carpiana o intercarpiana entre los huesitos del carpo, y luego los huesos del carpo se articulan con los metacarpianos, y eso se llama articulación metacarpiana. A ver, eso no. Acá. Entonces acá tenemos la articulación del carpo, ¿sí? Entre los huesitos del carpo. Luego acá tenemos la articulación metacarpiana, la articulación metacarpiana entre los huesos, el metacarpiano con los huesos del carpo. Y luego tenemos la articulación, estos metacarpianos se articulan otra vez con las falanges. El pulgar solamente tiene dos falanges, una falange proximal y una falange distal. Luego los siguientes cuatro dedos tienen tres falanges, falange proximal, falange media y falange distal. Entonces, partiendo de eso, el pulgar tiene en donde este metacarpiano se articula con esta falange proximal, se llama articulación, esto se llama articulación interfalángica proximal, esto que está aquí, donde está mi flechita. Disculpen, no es así. Este metacarpiano se articula con esta primera falange que está aquí. Entonces, ¿cómo se va a llamar esta articulación? Se va a llamar articulación metafalángica, meta del metacarpiano con la falange, se llama articulación metafalángica. Y luego las falanges se articulan otra vez entre sí. Esta primera falange se articula con esta segunda falange. Y acá se encuentra la articulación interfalángica del pulgar. Luego los siguientes cuatro dedos tienen aquí. Este metacarpiano se articula con esta primera falange y se llama articulación metafalángica. Luego esta falange se articula con la segunda falange. Este se llama articulación interfalángica proximal y este se llama articulación interfalángica distal. Entonces, acá tenemos mi mano, ¿sí? Este pliegue que ven aquí, el primer pliegue que está aquí, este pliegue que está aquí, este primer pliegue se llama articulación metafalángica, donde se articula el metacarpiano
con la primera falange, se llama articulación metafalángica. Luego tenemos que esta falange se articula con la segunda falange. Y este segundo pliegue que vemos aquí se llama articulación interfalángica proximal. Y este tercer pliegue se llama articulación interfalángica distal. Entonces ahí tenemos todas las articulaciones de la mano, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, la muñeca hace movimientos de, a ver cómo le puedo poner esto, así, hace flexión, que es llevar la palma de arriba hacia arriba, la palma de la mano hacia arriba, se llama flexión de muñeca, y llevar la palma de la mano hacia abajo se llama extensión de muñeca. La muñeca hace flexión de muñeca, extensión de muñeca, flexión, extensión. También la muñeca, si nosotros inclinamos hacia adentro, hacemos esto, hacia adentro se llama inclinación cubital, y si inclinamos hacia afuera, hacia el pulgar, se llama inclinación radial. Entonces la muñeca hace flexión, extensión, inclinación radial, inclinación cubital, hace 4 movimientos. Luego tenemos nosotros los movimientos de la mano. Los movimientos de la mano es un poquito más complejo. No sé cómo le puedo mostrar acá. Si nosotros nos colocamos la mano así y cerramos esto así, ¿ven? Solamente yo hago este movimiento, sin doblar los dedos. Hago esto. Eso se llama, voy a mostrar así. Si hago solamente esto, a ver ahí, solamente esto, ¿ven? Sin doblar los dedos, eso se llama flexión metafalángica. La flexión se produce acá, a este nivel. Flexión metafalángica, se llama esto, flexión metafalángica. Si yo flexiono la segunda, la articulación, esto que ven aquí, se llama flexión interfalángica. Es cuando yo hago esto y flexiono así. El segundo pliegue se llama flexión interfalángica proximal, y la flexión del último pliegue, del tercer pliegue, se llama flexión interfalángica distal. Entonces, la flexión del primer pliegue, esto que vemos aquí, se llama flexión metafalángica. La flexión del segundo pliegue del dedo se llama flexión interfalángica proximal. Y la flexión del tercer pliegue se llama flexión interfalángica distal. ¿Sí? Eso es con estos 4 dedos. El pulgar solamente tiene 2 pliegues. Entonces tenemos, el pulgar se evalúa aparte. Esto se llama flexión metafalángica y esto se llama flexión interfalángica del pulgar. Entonces esos son los movimientos en la mano. Luego la mano también hace extensión, pero la extensión solamente se realiza a este nivel en la mano. Acá se hace extensión metafalángica, que es esto. ¿Ven? Esto se llama extensión metafalángica. En las interfalángicas no se puede hacer extensión. Vos no podés doblar tu dedo y esto se va hacia atrás, y no se puede. Solamente hay extensión metafalángica. ¿Se entiende, chicos? ¿Se está entendiendo? Háblenme, por favor, porque parece que estoy hablando solo acá. Sí, licenciado, se entiende. ¿Se entiende? ¿Y el resto? Sí. Sí, profe, se entiende bien. Bueno. Entonces acá fue lo que les dije, esto de la articulación metafalángica, que es lo que vemos aquí. Articulación metafalángica. Esto es la articulación, disculpen, esto es la articulación metacarpiana, entre los metacarpianos con los huesos del carpo. Articulación metacarpiana. Esto se llama articulación interfalángica, que fue lo que les mostré. Esta es la articulación metafalángica, ¿sí? Articulación metafalángica entre el metacarpiano y la primera falange, se llama articulación metafalángica, ¿sí?
Este es, por ejemplo, la articulación metafalángica, donde se articula el metacarpiano, ¿sí? Con la primera falange, que es lo que vemos ahí. Acá vemos esta articulación, ¿sí? Y esto que ven aquí en blanquito, estos son los tendones. Y lo que ven ahí en blanco son los ligamentos, ¿sí? Porque en cada articulación hay ligamentos. Estos son los ligamentos metacarpianos y estos son los ligamentos de las interfalángicas. Acá tenemos las articulaciones interfalángicas, en donde el pulgar solamente tiene una interfalángica y los otros dedos tienen dos interfalángicas. Este se llama interfalángica proximal, esto se llama interfalángica distal. Acá vemos, ¿sí?, los ligamentos y medios de unión en las articulaciones metafalángica, que es lo que vemos aquí. Este es interfalángica proximal y este es interfalángica distal. Y estos medios de unión, sobre todo en las interfalángicas, es lo que se suele producir los famosos esguinces de los dedos. Es cuando vos jugás vóley o handball o básquet, se te dobla el dedo, ¿sí? Y te duele, se inflama esto. Y esto cuesta recuperarle al paciente cuando sufre este tipo de lesión, ¿sí? Y luego tenemos los músculos, ¿sí? Los músculos en la mano, ¿sí? Los músculos en la mano. Por ejemplo, la muñeca. En la muñeca yo le dije que hay flexión de muñeca, extensión de muñeca, inclinación de muñeca y inclinación de muñeca. La flexión de la muñeca, que es este movimiento, lo realizan tres músculos, que es el palmar mayor, palmar menor y el cubital anterior. Eso hace flexión de muñeca. Si yo inclino la muñeca hacia adentro, ¿sí? Si inclino hacia adentro, esto se llama inclinación cubital y eso lo realiza el músculo cubital anterior y cubital posterior. Si yo inclino la muñeca hacia afuera, hago una inclinación radial, eso lo realiza el músculo palmar mayor y los músculos radiales. Entonces, la flexión de la muñeca lo realiza palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. La extensión de la muñeca, que es este movimiento, lo realiza el músculo primer radial, segundo radial y cubital posterior. La inclinación cubital, que es llevar la mano hacia adentro, lo realiza el músculo cubital anterior y cubital posterior. Y la inclinación hacia afuera lo realiza el músculo palmar mayor y los músculos radiales, primero y segundo radial. Luego tenemos los músculos tenares, que son unos músculos que se encuentran. ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, Los músculos del pulgar, estos que están aquí se llaman músculos tenares. Y los músculos tenares son el abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el aductor del pulgar. Y luego tenemos los músculos hipotenares, que son los músculos que se encuentran hacia el meñique, que están aquí. Y los músculos que se encuentran hacia el meñique son el palmar cutáneo, el aductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Son 4 músculos. Y luego tenemos los músculos interóseos, estos que están aquí, que se encuentran entre los metacarpianos. Tenemos los interóseos dorsales, que son los que están hacia aquí. Son 4 interóseos dorsales, ¿sí? Luego tenemos los interóseos palmares, que son los que se encuentran hacia adelante y solamente son 3. Luego tenemos los músculos lumbricales, que también se encuentran aquí en la parte media, ¿sí? Y esos son los músculos y la anatomía de la mano y muñeca. ¿Entendieron, chicos?